Eh, me gustaría, me gustaría ver voy a buscar a todos los eh, Participantes. participantes. Mayra, hola Mayra, bienvenida. Solicito nos ayudes con el primer título, el primer subtítulo de la lección quinta y la primera pregunta, Mayra. Sí, buenas tardes. Fuentes de la revelación, ¿dónde está contenida la doctrina cristiana? La doctrina cristiana está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. Inciso A, la Sagrada Escritura y la tradición se llaman las fuentes de la fe porque ellas contienen la doctrina enseñada por Cristo. B, tanto la Sagrada Escritura como la tradición son la palabra de Dios, esto es, su enseñanza comprobada por medio de milagros y de profecías, con la diferencia de que la Sagrada Escritura es la enseñanza de Dios puesta por escrito por aquellos mismos a quienes Dios se las reveló, mientras que las enseñanzas de la tradición no fueron escritas por aquellos a quienes Dios se las reveló, sino enseñadas oralmente, aunque después con el tiempo pudieron ser escritas por otras personas para conservarlas con mayor fidelidad. C. El conjunto de las verdades reveladas en la Sagrada Escritura y en la tradición se llama el depósito de la fe. ¡Wow! ¡Qué profundo y qué grande es todo esto que acabamos de leer! Yo les quiero compartir algo. Bueno, primero una reflexión y por eso se los quiero compartir. Pero primero les quiero hacer una pregunta. Pregunta a Jaime. Jaime, Sí, ¿qué pasó? la fe, ¿la puedes comprar en la esquina? ¿Te la puedes conseguir yendo al cine? ¿Cómo recibes la fe? ¿Qué es la fe? Pues la fe es un don de Dios. Gracias, eso es lo que quería que oyeras. La fe es un don de Dios. Muchas gracias, Jaime. Les quiero compartir que cuando yo platicaba con un primo amigo mío muy querido y le explicaba estas cosas de la fe y me decía con cierta tristeza que él no había recibido ese don. Entonces, yo quisiera compartirles a toda la clase que efectivamente lo que dice Jaime es ciertísimo. La fe es un don. Pero como bien nos acaba de explicar Mayra, la fe está contenida, la fe y la doctrina cristiana está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. Lo que estamos viviendo aquí, lo que estamos haciendo es la transmisión de la fe. Estamos recibiendo y dándonos entre nosotros esta fe que es un don de Dios. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos estudiando el catecismo, la doctrina cristiana, y la vamos a estudiar y la vamos a recibir como un don de Dios. Y es un regalo maravilloso que les quería compartir el gran privilegio que es tener este regalo. Entonces, adicional, yo les quería compartir esto, es muy valioso para mí. La doctrina cristiana está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición. La doctrina cristiana en esa contención, en la Sagrada Escritura y en la tradición, es el depósito de la fe. El conjunto de todas esas verdades es el depósito de la fe y es lo que estamos estudiando. Por este estudio y por el influjo del Espíritu Santo que invocamos en la oración inicial, estamos ciertos
qué estamos recibiendo de Dios ese don maravilloso que es la fe. Y estoy muy contento de eso y se los quería compartir. Gracias. Muy bien, Dulce. ¿Puedes pasar a la siguiente pregunta? Sí. Ay, me fue mucho. Ahí está. No, pero espérame. Ah, sí. Aquí. Ana Lucía, ¿nos ayudas con la letra A, el número 18 y la pregunta 3? Estaba mejor así, ¿verdad? Porque se ve más o no, o la muevo. Así está bien, para Ajá. mi gusto. Claro, ¿Qué opinan? claro que sí, con mucho gusto. A. La Sagrada Escritura. Número 18. Definición y división. 3. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la reunión de todos los libros sagrados que la Iglesia Católica reconoce como escritos por inspiración del Espíritu Santo y que por lo tanto tienen a Dios por autor. Wow, a ver la explicación. Se dice que la reunión de todos los libros sagrados, porque la Sagrada Escritura consta de varios libros sagrados, como lo vamos a ver. Se dice también que escritos por inspiración del Espíritu Santo. La inspiración del Espíritu Santo consiste en 3 cosas: en que indujo a sus autores a que la escribieran, les sugirió lo que habían de decir y los preservó de error. Se dice que tienen a Dios por autor. Esta es una expresión usada por el Concilio Vaticano y efectivamente, si fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo, su autor principal es Dios. D. Que la Iglesia Católica reconoce como inspirados. Y le puedes bajar tantito. Gracias. En efecto, es a la Iglesia, depositaria de la doctrina de Cristo, a quien corresponde juzgar cuáles libros son en realidad revelados y cuáles no. Pues ni esto consta en la Sagrada Escritura, ni Dios podía dejar un punto tan importante a la opinión caprichosa de los hombres. A ver, no. No terminemos. ¿Sigue otra pregunta? ¿Dulce? Sí, nada, quería ver si a esa pregunta no le faltaba algo. Pero no, esa pregunta ya terminó. Ok, muchas gracias, Dulce. Súbete a la pregunta que acaba de leer Ana Lucía. Muchas gracias, Ana Lucía. Te voy a seguir pidiendo apoyo en esta pregunta porque es una pregunta muy amplia y muy Buenas importante. tardes, disculpa por llegar tarde. ¿Quién es? Jonathan y Jimena. Hola, Jonathan. Hola, Jimena. Bienvenidos. ¿Están Gracias. bien? ¿Todo bien? Sí, es que se nos olvidó. Ah, no se preocupen. Pero ya hicimos oración por ustedes y qué bueno que ya están aquí. Sí. Ok. Esta explicación es muy amplia, pero me gustaría, Lucy, que repitieras la respuesta a la pregunta y la pregunta. Claro. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la reunión de todos los libros sagrados que la Iglesia Católica reconoce como escritos por inspiración del Espíritu Santo y que por lo tanto tienen a Dios por autor. Wow, entonces la Sagrada Escritura es algo muy amplio. Para empezar, Jonathan y Jimena, la Sagrada Escritura reúne todos los libros sagrados. Es decir, que la Sagrada Escritura no es un libro, la Sagrada Escritura no son 2 libros, son varios libros y todos esos libros son sagrados. Entonces la Sagrada Escritura está reunida por varios libros sagrados y luego
¿Puedes leer la siguiente explicación, Dulce? Digo, Lucía, perdón, la de la B, La B, la letra B de la explicación. la letra B de bueno de la explicación. Se dice escritos por inspiración del Espíritu Santo. La inspiración del Espíritu Santo consiste en 3 cosas. En que indujo a sus autores a que la escribieran, les sugirió lo que habían de escribir y los preservó de error. Ok, entonces, la Sagrada Escritura es la reunión de todos los libros sagrados que la Iglesia Católica reconoce como escritos por inspiración del Espíritu Santo. Y ese reconocimiento del Espíritu Santo implica en 3 cosas. Que el Espíritu Santo, Dios, indujo a sus autores a que los escribieran, les sugirió qué habían de decir. O sea, primero los impulsa a que lo escriban, después él mismo les dicta qué tienen que escribir y finalmente los preserva de error. Es decir, los protege, les evita que escriban algún error, alguna equivocación. ¿Se dan cuenta entonces que decimos que es Sagrada Escritura porque el Espíritu Santo es finalmente el autor de la Sagrada Escritura? Muy bien. Lucía, la explicación C. Se dice que tienen a Dios por autor. Esta es una expresión usada por el Concilio Vaticano. Y efectivamente, si fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo, su autor principal es Dios. Aquí quiero hacer un punto muy importante. El padre Faría escribe el curso, bueno, escribe todos sus libros que componen este hermoso compendio, pero el curso inferior de religión, que es el libro que estamos utilizando para estudiar el catecismo, es un libro escrito después del Concilio Vaticano I. Esta expresión es del Concilio Vaticano I, pero en ese momento solamente existía un Concilio Vaticano. Por eso el autor no especifica que se refiere al Concilio Vaticano I, porque en la época que fue escrito este libro, solamente existía un Concilio Vaticano. Entonces, esto es muy importante para que no nos confundamos. El autor habla que tiene a Dios por autor y lo toma de la expresión usada en el Concilio Vaticano I por la Iglesia. ¿Ok? Y efectivamente, si fueron escritos e inspirados por el Espíritu Santo, su autor principal es Dios. Dios Espíritu Santo. Muy bien. Ana Lucía, la explicación D de dedo. Se dice que la Iglesia Católica reconoce como inspirados. En efecto, es a la Iglesia depositaria de la doctrina de Cristo, depositaria de la Iglesia de Cristo, a quien corresponde juzgar cuáles libros son en realidad revelados y cuáles no. Pues ni A ver, esto espérame, nos distrajiste a todos. Vuelve a empezar. Se dice que la Iglesia Católica reconoce como inspirados. En efecto, es a la Iglesia depositaria de la doctrina de Cristo a quien corresponde juzgar cuáles libros son en realidad revelados y cuáles no. Pues ni esto consta en la Sagrada Escritura, ni Dios podía dejar un punto tan importante a la opinión caprichosa de los hombres. Ok, esto tiene mucha carnita que me gustaría desglosar. Y vamos a separarlo. Primero que nada, la autoridad que decide cuáles son libros inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no. ¿Quién es Lupita? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Muy bien. Ahora voy a hacer una pregunta a Heli.
Heli, ¿en qué momento Jesucristo le dio esa autoridad a la Iglesia Católica? ¿En qué momento? Jesucristo nuestro Señor le da la autoridad a la Iglesia Católica. ¿Te ayudó? Sí. Cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Es cierto. ¿Ok? Entonces, la única autoridad que puede reconocer si un libro está inspirado o no está inspirado por Dios es la única autoridad que Cristo mismo dejó en la tierra para guiarnos. Esto es muy importante porque al rato que empecemos a estudiar la tradición, vamos a entender la riqueza de la tradición y esta riqueza de la que todos los protestantes, por un error metido por el demonio al protestantismo, hablan solamente de las escrituras y no de la tradición. Pero es muy importante. La Iglesia Católica es la única autoridad dejada por Cristo nuestro Señor Dios en la tierra para definir cuáles son los libros que están inspirados por Dios y cuál no. Y no obstante, porque sus versiones de la Sagrada Escritura, de los evangélicos, de los protestantes, tienen algunos cambios de la Sagrada Escritura. Qué buena participación, Geli, efectivamente. Y eso redondea con el último párrafo o más bien, la última frase de la explicación de, pues ni esto consta en la Sagrada Escritura, ni Dios podía dejar un punto tan importante a la opinión caprichosa de los hombres. Sí, porque omiten algunos frases, algunos párrafos que está contenido en la iglesia, en la Biblia católica, ¿no? O resulta que los mormones encuentran otro libro que en 1914 resulta que es otro libro inspirado por Dios. Sí. ¿No? Pues no. Solamente hay una autoridad en el mundo que puede decidir cuál es un libro inspirado por Dios y cuál no. Y esa autoridad es la Iglesia Católica. No conozco un libro de los mormones, pero sí he visto algunas Biblias en donde hice una comparación y quitan algunas cosas en el Nuevo Testamento. Los mormones creen que a John Smith se le apareció Dios en 1914 y les dejó como otro libro inspirado por él, el libro del Mormón. Y así pueden seguir apareciendo falsos profetas en la historia de la humanidad. Por eso Cristo instituye a su iglesia y es la que nos guía desde entonces. Gracias, Heli. Con gusto. Diana, ¿nos puedes leer la siguiente pregunta? ¿Cómo se divide la Sagrada Escritura? En Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo encierra los libros escritos antes de Cristo, el Nuevo los escritos después de él. ¿Nos ayudas con la 19 y la pregunta siguiente, Dianita, por favor? Antiguo Testamento. ¿De cuántos libros consta el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento consta de 45 libros que se dividen en históricos, doctrinales y proféticos. Continúa. Los históricos tratan de hechos o historias. Los doctrinales brindan enseñanzas de doctrina y sabiduría.
Los proféticos se refieren al futuro Mesías y amonestan y corrigen al pueblo de Israel. Muy bien. Continúa con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el más importante de los libros históricos del Antiguo Testamento? Es el Pentateuco, escrito por Moisés, que narra la creación del mundo, el origen de las naciones y la historia del pueblo de Israel hasta el dicho caudillo. Excelente. Las notas, por favor. Nota A. El Pentateuco se divide en 5 libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Los números y el Es que sí. Deuteronomio. Eso, perdón. Continúa, Lupita, por favor. De los demás libros históricos, uno sigue narrando la historia general del pueblo de Israel, como los libros de Josué, los jueces y los reyes. Otros refieren edificantes historias particulares, como los de Tobías, Esther y Judith. C. Los libros doctrinales son los que contienen enseñanzas de doctrina y moral. De ellos, 4 son poéticos: Job, los Salmos, los Proverbios y el Cantar de los Cantares. Y 3 se llaman sapienciales, por las altas enseñanzas de sabiduría que encierran: el Eclesiastés, la Sabiduría y el Eclesiástico. D. Los libros proféticos tenían un doble fin: anunciar la venida de Cristo y reprender al pueblo de Israel por sus crímenes. Hay 4 profetas que se llaman mayores por la importancia y extensión de su profecía: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son 12. Entre los libros poéticos descuella el de los Salmos, que son himnos hermosísimos dispuestos para ser cantados en alabanza del Señor. Ellos forman la parte principal del oficio divino que recitan los sacerdotes. Muchas gracias, Lupita. Fue una lección muy importante, todo lo que nos acabas de describir. ¿Cuántos números son, Mayra? ¿Cuántos libros componen el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento. 45 libros. Perfectamente bien contestado, Mayra. Te acabas de ganar un escalón más hacia el cielo. Gracias. Excelente. 45 libros que se dividen en históricos, doctrinales y proféticos. Yo estoy muy contento con esta clase de catecismo porque nos ordena primero los pensamientos y luego la forma de estudiar la doctrina cristiana. Vamos a apoyarnos ahora en... Espérenme tantito. María Rojas, ¿nos puedes leer la siguiente pregunta, María? María, manda una señal para saber si me escuchaste, y si no mandas una señal quiere decir... Ah, perfecto, gracias. Es que, no, bueno, soy Diana, perdón. Creo que María Rojas es Rosario, ¿no, Chayito? Sí, sí es lo que la vez pasada no se escuchaba, pero no ha prendido el micrófono. O escribe en el chat, Rosario, como tú prefieras, o tu mami, o tus hermanos. Ah, ya escribió en el chat, ya escribió en el chat. Quería que nos leyeras la siguiente pregunta, pero infórmanos si puedes quitar o habilitar tu micrófono o no. Creo que tienen problema con eso. Muy bien. Jonathan y Jimena,
van a tener que rescatar a Rosario y familia. ¿Nos pueden leer la siguiente pregunta? Sí. Que no te saque de la reunión, María Rojas o Rosario. Sigan en la reunión, no le pongan el micrófono. Vamos a continuar. ¿Cuántos libros encierra el Nuevo Testamento? El 27 libros, 5 históricos, a saber, los 4 evangelios. Jonathan, ¿me permites comentarte algo? Sí. Los 3 puntos suspensivos que están ahí es para que tú contestes la pregunta leyendo así. El Nuevo Testamento encierra 27 libros. Repite conmigo, Jonathan. El Nuevo Testamento encierra 27 libros. Perfecto, Jonathan, continúa. 5 históricos, a saber, los 4 evangélicos y los hechos de los apóstoles, 21 doctrinales, o sea, sean las epístolas, y 1 profético al Apocalipsis. Muchas gracias, Jonathan. Hay unos comentarios que vienen abajo que me gustaría que nos ayudaras a leer también, pero antes le voy a hacer una pregunta a Ana Lucía. Espere, ¿podemos reunirnos otra vez? Vamos a reunirnos de nuevo. Gracias. Salir y volver a entrar, ¿verdad? Sí, salir y entrar de nuevo es lo mismo. Ok. La misma.